Buenos días, profesor, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo conformado por Nicole Guamán, Betsabe Leiva y quien les habla Arián Soto y vamos a hablar sobre nuestro tema de la crisis migratoria venezolana. Bueno, este es un poco de lo que vamos a tratar acerca de la determinación de la problemática, el análisis y la reflexión, la filosofía continental y cuál es su relación con el problema y los filósofos y sus contribuciones. Para poder determinar el problema, nosotros sabemos que la situación económica, política y social que vive Venezuela hace años deriva en la migración de personas hacia países de la región como Ecuador, Colombia y en este caso vamos a abordar el tema de Perú y Chile y cuál es la situación de los migrantes que se encuentran varados en la frontera de ambos países. ¿Por qué estamos eligiendo este problema? Porque presenta desafíos éticos, políticos y sociales, la cual nosotros abordamos de manera de que queremos que se disminuyan las desigualdades e injusticias en nuestra sociedad. Para encontrar un poco el contexto de qué es lo que vivía el país de Venezuela, en realidad sabemos que existe una gran inflación que ha llegado hasta los picos de los 660%, el tema de la escasez de alimentos y medicinas, que tiene como consecuencia la pobreza, el tema de la inseguridad ciudadana, donde el país tiene muchos actos graves, también el tema de la violación de los derechos humanos, con el tema de los abusos de autoridad. Podemos encontrar también la falta de ofertas laborales y educativas, la falta de empleo, la deserción escolar, y todo esto deriva en una migración venezolana, el cual eh, cerca más de 7 millones de venezolanos han dejado su país desde el 2015. ¿Cuál es la situación actual en la frontera en Perú y Chile? Primero vamos a empezar, ¿qué es lo que pasa en Chile? En realidad, en Chile se endureció la norma Ley Nain Retamal, el cual está asociada con que en la política chilena habla de que es una creciente de los actos delictivos que se encuentran en el país y pues, en su mayoría estos actos son asociados con los venezolanos que llegan diariamente a su país. Entonces, lo que buscan en Chile es meter en prisión preventiva o hasta expulsar del país a personas que no puedan demostrar su situación migratoria legal. Ciudadanos venezolanos están siendo deportados del país chileno. Otro tema que también se vive en Chile es la inflación que tiene más del 12% y que hace que los productos suban de precio. Por esto, ciudadanos venezolanos se retiran hacia su país. Y también podemos ver en la situación en el Perú que igual nuestra presidenta dijo de que los actos delictivos en el país eran más cometidos por extranjeros, refiriéndose a los venezolanos, y se ha declarado un estado de emergencia en las provincias para no permitir el ingreso a personas que no se encuentren correctamente documentadas. Entonces, ¿qué sucede en la frontera? En realidad se encuentran varados migrantes venezolanos entre la frontera y Perú y Chile y no pueden ingresar a ninguno de los dos países porque no cuentan con la documentación necesaria. Ellos buscan volver hacia su país, por lo que proponen un corredor humano hacia Venezuela. También reclaman que no deberían haberlos votado del país chileno porque hay personas que se dedican a trabajar y no cometen actos delictivos y por uno no pueden manchar a todos. Y en realidad parece que los gobiernos de Perú y Chile aún no llegan a un acuerdo a largo plazo, por lo que se da una sensación de que ambos países se pasan el problema de uno a otro y los migrantes son utilizados como un instrumento político. ¿Por qué sucede esto? Podemos tener una comparativa, digamos, de los tres países. Por ejemplo, que Perú en el tema económico tiene un crecimiento alto en los últimos años. En Venezuela tiene una grave crisis económica, por lo tanto, los venezolanos van hacia otros países. Y Chile también en el tema económico es un país uno de los países más prósperos en América Latina. Y en el tema político, Perú experimenta una inestabilidad política en los últimos años, pero eso no deriva en su economía. En el tema de Venezuela, es un gobierno, tiene temas de violación de derechos humanos y en Chile es uno de los países más estables y democráticos de América Latina. Bueno, para explicar un poco más de este tema, haremos uso de la filosofía continental, pero primero definamos un poco más este término. La filosofía continental es una corriente de pensamiento filosófico que se originó en Europa continental, especialmente en los países como Alemania, Francia e Italia, a partir del siglo XIX. Esta corriente se caracteriza por una gran variedad de enfoques y temas y una amplia gama de influencias que incluyen la fenomenología, el existencialismo y el posmodernismo y muchos más. En general, la filosofía continental se preocupa por temas existenciales y humanos como la libertad, la subjetividad, la muerte, la historia, la política y también la cultura. Y también se enfoca en cuestiones metafísicas, así como cuestiona o critica la ciencia y la tecnología.
Una de las características más distintivas de la filosofía continental es el estilo de escritura, que se suele ser denso y complejo y abstracto, y a menudo se basa en la interpretación de textos filosóficos y literarios ya escritos anteriormente. Siguiente, por favor. Con respecto a sus exponentes, los filósofos continentales tienden a desarrollar argumentos filosóficos complejos y densos y a menudo utilizando un lenguaje técnico y conceptualmente exigente. También tienden a adoptar una actitud crítica hacia las estructuras sociales, las instituciones y la forma establecida de pensamiento. Y a menudo también se involucran en diálogos con otras disciplinas como la literatura, la psicología, la sociología y la política. Y también buscan integrar bueno, eso porque buscan integrar diferentes perspectivas y enfoques para enriquecer su pensamiento filosófico y abordar cuestiones más complejas. También se interesan por temas existenciales, emocionales y éticos y exploran cómo es la experiencia individual y colectiva del ser humano. También es importante tener en cuenta que esta descripción general de los filósofos que acabo de dar no abarca a todos los pensadores individuales dentro de esta corriente y que cada filósofo continental tiene su propio enfoque, énfasis temático y estilo de escritura. Y bueno, y que la diversidad y la multiplicidad de perspectivas son características importantes de la filosofía continental y eso más adelante lo vamos a ver con los dos filósofos que escogimos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué elegimos la filosofía continental? ¿Cómo relacionamos la filosofía continental con la migración? La filosofía continental puede proporcionar distintas perspectivas y herramientas conceptuales para abordar la migración de distintos ángulos. Aquí, bueno, vamos a ver algunas formas en que la filosofía continental puede contribuir al análisis de la migración. Por ejemplo, en ética de la hospitalidad, algunos filósofos hablan sobre la responsabilidad ética hacia otros. Esto plantea la necesidad de una ética de la hospitalidad hacia aquellos que se encuentran en una situación de desplazamiento. Ética y justicia social. Muchos filósofos continentales han reflexionado sobre la justicia social y los derechos humanos, temas relevantes en el contexto de la migración. Estas reflexiones éticas pueden ayudarnos a considerar las obligaciones morales que tenemos hacia los migrantes y a promover una sociedad más inclusiva y justa. Experiencias y testimonios. La migración implica experiencias individuales y colectivas de gran relevancia. Esto puede desafiar las opiniones duras y promover una comprensión más profunda de las vivencias de los migrantes, ya que recordamos que la filosofía continental trata de temas humanos y cómo comprender estos temas humanos. Identidad y alteridad. La migración plantea cuestiones relacionadas con la identidad y la alteridad, es decir, cómo los migrantes se ven a sí mismos y cómo son percibidos con la sociedad que los acoge. Y la filosofía continental puede explorar más que los inmigrantes lidian con esta identidad en otro contexto cultural. Y por último, crítica de la estructura social y políticas. La filosofía continental puede analizar las estructuras sociales y políticas que dan forma a la migración. Esto puede involucrar conceptos como la ciudadanía, los derechos humanos, la exclusión y la inclusión, y cómo estas estructuras pueden perpetuar desigualdades y limitar la movilidad de las personas. Siguiente, por favor. Ok, los filósofos que hemos escogido para hablar acerca del tema fue Walter Benjamin, que fue un filósofo crítico literario, ensayista alemán nacido en 1892 y fallecido en 1940. Es conocido por las contribuciones en la teoría crítica y el enfoque interdisciplinario que abarca la filosofía, la historia, la literatura y la sociología. Bien. Logró publicar varios ensayos influyentes sobre la cultura, la política, la sociedad moderna, incluido la obra del arte en la reproducibilidad técnica y la tesis sobre la filosofía de la historia. La obra de Benjamín es reconocida por su estilo literario, enfoque crítico y original, su perspectiva crítica sobre la cultura y la historia, así como su compromiso por la justicia social y la lucha contra la opresión. Por otro lado, tenemos a Jean-Paul Sartre, que fue un filósofo, escritor y dramaturgo francés, nacido en 1905 y fallecido en 1980. Es conocido por su papel como uno de los principales exponentes del existencialismo y por su compromiso con la política y lucha contra la opresión. Enseñó filosofía en varias universidades. Su obra más conocida es El ser y el nada, en la que desarrolla su teoría del existencialismo. Sartre estuvo activamente involucrado en la política, siendo un defensor del socialismo y el marxismo. La obra de Sartre es conocida por su enfoque crítico y su compromiso con la justicia social. Siguiente. En el caso de Walter Benjamin, su obra más relevante para abordar esta problemática sería El carácter destructivo, de 1931, donde analiza la violencia inherente a los sistemas económicos y políticos.
En este sentido, podríamos entender que la crisis migratoria actual es una consecuencia de la violencia económica y política en las regiones de origen de los migrantes, en este caso sería Venezuela, y que los sistemas económicos capitalistas y gobiernos autoritarios son responsables de dicha violencia. Walter Benjamin, en la tesis sobre la historia, argumenta que la historia no es lineal, sino que se construye a partir de momentos discontinuos y revolucionarios. En este sentido, la crisis migratoria podría ser entendida como un momento histórico de quiebre, en el que se evidencian las contradicciones del sistema político y económico actual. Además, Benjamín afirmaba que la lucha por la justicia social y la igualdad era fundamental para construir una nueva historia y un futuro más justo para las personas migrantes. En este sentido, la crisis migratoria de Perú, Venezuela y Chile podría ser vista como una oportunidad para repensar en el sistema económico y político global que genera la migración forzada. Siguiente. Ya. En el caso de Jean-Paul Sartre, aborda el tema de la libertad y la responsabilidad individual en la obra El existencialismo es un humanismo, de 1946. En este sentido, podemos entender que la crisis migratoria puede ser vista como un resultado de falta de libertad y de la limitada responsabilidad individual de los gobiernos y de las empresas transnacionales que explotan a la población en sus países de origen. Por otro lado, en la obra Crítica de la razón dialecta, Sartre aborda la emigración como un fenómeno que surge de la situación económica y la política de los países de origen de los inmigrantes. Sartre argumenta que la migración es una consecuencia de la opresión política y económica, que los inmigrantes son forzados a salir de sus países debido a la falta de oportunidades económicas y políticas. Según Sartre, los migrantes son víctimas de la historia, que están lanzados hacia un futuro incierto. En el caso de ambos autores, también destacan la importancia de la solidaridad y de la empatía en la construcción de una sociedad más justa. Es este sentido en que podríamos entender que la filosofía continental propone una perspectiva crítica y comprometida con los derechos humanos y dignidad en las personas migrantes. Siguiente. Nuestra reflexión final sobre la crisis migratoria de venezolanos por la situación en la frontera de Perú-Chile sería que es importante tener en cuenta que la migración es un fenómeno complejo y multifacético. Diferentes filósofos continentales pueden abordarlo de maneras distintas. Esto no quiere decir que la filosofía continental ofrezca respuestas definitivas o soluciones concretas para los problemas relacionados con la migración. Sin embargo, puede ofrecer herramientas conceptuales y éticas para comprender y abordar los desafíos que enfrentan los migrantes y proponer un diálogo intercultural más enriquecedor para una comprensión de este fenómeno tan complejo. Y bueno, y por último, como reflexión, como grupo, hemos llegado a diferentes ideas, porque el tema de la desigualdad y el tema de la injusticia social que viven los migrantes nos lleva a, no nos da respuestas concretas, sino que nos lleva a más preguntas, como por ejemplo, una primera idea que teníamos como grupo era el tema de que creemos que ambos países deberían dialogar para que ellos, los migrantes puedan regresar a su país. También nos planteamos el tema de que no se debería dar la desigualdad en el tema de las personas, no porque algunas personas roben o cometan actos delictivos, se le tenga que jugar de la misma manera a todo el colectivo venezolano y que no deberían sacarlos de esa manera. Y otra idea que teníamos, Nicole. Por otro lado, yo opino que no sacar a todos los venezolanos, sino los venezolanos indocumentados, porque si no presentas tu DNI, es como que no sabes quién realmente eres. Y como ellos no tienen papeles, es como que también están libres de cometer cualquier falta y no habría tampoco una presión en su contra. Así que yo opino que esas personas sí deberían sacarlas del país en el que esté, tanto esté como en Perú, esté en Chile o en cualquier otro país latinoamericano. Claro, no solo juzgar, o sea, no solo hablando del tema venezolano, sino de todos los migrantes como tal. Tener una migración legal o tendrían que estar documentados para poder hacerlo, ¿no? Eso vendría a ser nuestra presentación. Muchas gracias.